Hola, yo de nuevo. Muchas veces se cree que mediocre es aquel que es inferior, conformista o limitado, pero en realidad mediocre es el que está en el medio, o sea, el que no es inferior ni es superior. Como dice una frase de Platón, las naturalezas mediocres no son capaces de grandes bienes, pero tampoco de grandes males. Digamos que un mediocre no es ni un gran héroe ni tampoco un delincuente. Es decir, mediocre es la persona corriente, el que no se porta mal y no atenta contra los demás, pero tampoco es un ejemplo a seguir. José Ingenieros define la mediocridad en ese sentido. Dice: la mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. Claro, porque para ser ejemplo no basta con no portarse mal o no tener una vida escandalosa, porque la inmensa mayoría de personas encaja en eso. Los ejemplos justamente se destacan porque son pocos. Dijo Baltasar Gracián que los mediocres son comunes, son muchos en cantidad. Las eminencias, en cambio, son pocas, y la mediocridad abunda, porque representa al individuo promedio, el del centro. Incluso la definición de mediocre es de calidad media, el que no es un bandido, pero tampoco hace algo grande que lo destaque. La mayoría de la sociedad, las masas, están formadas por mediocres. Obviamente, por eso una frase de Eurípides dice: frente a una muchedumbre, los mediocres son los más elocuentes. O cuando Erasmo de Rotterdam dice que los ignorantes son los más admirados, justamente porque las masas son de esa condición, porque las mayorías van a aplaudir siempre a los que se parezcan a ellos, y no pues al inferior, ni mucho menos al superior. Por ese motivo, también la literatura es mediocre, la literatura más vendida, quiero decir. Las grandes obras, las mejores, no venden, no salen. Como dijo Bertrand Russell, se leen libros mediocres, nunca obras maestras. Entonces, el mediocre es el sujeto intermedio, el que más hay, el promedio. Esa persona rechaza no solo al inferior, sino que también al superior. Por el inferior siente lástima, pero por el superior siente envidia, porque entre mediocres siempre se consideran iguales. Y cuando alguien no lo es, representa una amenaza para la sociedad o colectividad que ellos representan. Por eso dice una frase de Einstein que los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres. Ahora bien, la sociedad en general, tanto el Estado como el sector privado, promueven la mediocridad. Las instituciones siempre buscan agradar a la mayoría, y la mayoría son los mediocres. Dijo el filósofo alemán Kuno Fischer que los espíritus mediocres son los más numerosos. Es natural que se pongan de su lado y los elogios les incentiven y hagan todo lo posible para que sigan siendo mediocres. Justo como dijo John Stuart Mill, la tendencia general de las cosas en el mundo es hacer de la mediocridad el poder supremo en los hombres, porque el que es superior tiene ideas revolucionarias que amenazan con cambiar ese orden establecido, y por eso se le ignora. Antes se le callaba y hasta se le mataba, así que siempre se prefiere lo que es común a todos, lo colectivo. Carl Jung dijo claramente: cuando la sociedad acentúa las cualidades colectivas, premia con ello todo lo mediocre, que vegeta de un modo fácil y sin responsabilidad. Lo individual queda atropellado inevitablemente. Hegel también dijo que la comunidad, la sociedad, solo existe reprimiendo. La mediocridad, el Estado y el sector privado se relacionan en ese sentido, y las instituciones cuidan que todos sean semejantes, y los individuos se consideran semejantes, iguales. Entonces, para evolucionar y progresar de verdad, hay que reducir la mediocridad generalizada, y para eso, ante todo, hay que dejar de ser mediocre. Como dice una frase de Pío Baroja: emancípese de usted, de la vida mediocre. Destacar de los demás, rebelarse, distinguirse para ser un verdadero ejemplo. Lo material no tiene nada que ver, como torpemente se suele creer, sino esos monos que tanto exhiben sus lujos en los medios, sus casas, sus autos, serían los ejemplos, y los mediocres son sus seguidores.
Lo que importa siempre es el interior. Son las ideas, el espíritu, lo que cambia el mundo. Pero esto es difícil si el entorno en la sociedad promueve y premia todo lo mediocre. Es difícil no ser mediocre, pero en todo caso no hay que apoyar a los que lo son. Al contrario, hay que reconocer a los superiores y seguirlos, no oponerse a ellos, sino sería doble mal, ser mediocre y apoyar al mediocre. Como dijo John Stuart Mill, el honor y la gloria del hombre medio es que sea capaz de seguir la iniciativa del individuo auténtico, del que justamente, por estar separado del rebaño, tiene ideas originales y propias. No hay que sentir envidia de él y despreciarle. Los muy intelectuales siempre han sido pocos, lo contrario a la mediocridad. Como dijo Baltasar Gracián, las inteligencias nobles son tan pocas como mucha es la mediocridad. Es una gran irresponsabilidad no reconocerles, o peor, oponérseles. Eso ha sido todo por hoy. Déjenme saber si les ha gustado este video. No se olviden darle like, comentar, compartir y pues ya estaría. Adiós, amiguitos.